Hola, muy buenas tardes, buenas noches. Soy el profesor escrito con la doble S, ingeniero escrito con el doble punto. Vale, hoy por fin llega este ejercicio en el cual voy a representar la función f de x igual a x entre 1 más x cuadrado. En el enunciado del ejercicio me dicen, diga usted, por favor usted represente esta función. Entonces os voy a enseñar absolutamente todos los pasos necesarios en orden y vamos a aprender a dibujar funciones mejor que el propio profesor. Vale, perfecto. Entonces, siempre el primer paso para dibujar una función es calcular el dominio. Siempre, ¿vale? Voy a ir apuntando todos los pasos y este orden os lo tenéis que aprender porque siempre se hace así. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Bueno, esta función es un cociente. Tiene numerador, denominador. En el numerador tenemos una variable, la variable x, un polinomio. Existe para todos los reales, da igual cuál sea el valor de x, la función existe siempre para el numerador. Después, el denominador es otro polinomio que como tal existe siempre, da igual qué valor sea x, el denominador existe. Pero ¿qué ocurre? Sabemos que el cociente de una función, ¿vale? O sea, el cociente de una función en una división, el cociente, o sea, el divisor nunca puede ser 0. ¿Por qué? Porque no se puede dividir entre 0. Entonces, esta función de aquí que estoy marcando ahora mismo va a existir para cualquier valor de x, menos para aquellos valores de x que hagan que el denominador sea 0. Porque claro, no se puede dividir entre 0. Entonces, tenemos que estudiar el denominador, lo igualamos a 0 para ver cuándo se hace 0. 1 más x cuadrado es igual a 0, x cuadrado es igual a menos 1. Bueno, sabemos que no se puede hacer la raíz cuadrada de un número negativo, por lo menos para obtener soluciones reales. Por lo tanto, esto no tiene ninguna solución real. ¿Qué significa eso? Significa que el dominio de esta función es x existe en todos los reales, ¿vale? Ese es el dominio. Claro, para cualquier valor real de x, esta función va a existir siempre. Por ejemplo, si damos un valor negativo, menos 1 entre 1 más menos 1 al cuadrado, que es 1 más 1, 2. Menos 1 entre 2 es menos 1 medio. Si damos el valor 0, que también es un valor real, 0 entre 1 más 0 es 0 entre 1, que es 0, también existe la función. Y si damos el valor 1, 1 entre 1 más 1 es 1 medio. Existe la función, por lo tanto, acabamos de demostrar que esta función existe para cualquier valor de x, ¿vale? En segundo lugar, tenemos que calcular, muy importante, la simetría de la función. Vamos a ver si esta función es simétrica. Vamos a ver si es simétrica par, simétrica impar o asimétrica. Puede ser cualquiera de las cosas. Bueno, como ya expliqué en mis vídeos de teoría, que los engancharé por aquí arriba, imagino, tenéis que verlos si no los habéis visto, porque la teoría es lo más importante, es la madre de la ciencia y de la naturaleza. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Tenemos que estudiar la función f de menos x para ver si es simétrica par. Entonces, donde pone x, ponemos menos x. Pues aquí arriba ponemos menos x porque había una x y abajo ponemos 1 más menos x al cuadrado, ¿vale? Está todo elevado al cuadrado porque lo que cambio por menos x es donde ponía x. El cuadrado estaba fuera, ojo. Y esto me va a quedar menos x entre 1, el menos x al cuadrado es más x al cuadrado, porque cualquier número negativo elevado a una potencia impar va a ser un número, una potencia par, ojo, 2, 4, 6, va a ser un número positivo. Y por último tengo que estudiar menos f de x, ¿vale? Ojo con el signo negativo que hay aquí delante, que simplemente es coger el f de x, la función que me dan inicialmente, y ponerle un signo negativo delante. Pues claro, menos x entre 1 más x cuadrado. Entonces, ¿qué observamos? Que esta función de aquí es igual que esta, por lo tanto, f de menos x es igual a menos f de x. Y así podemos demostrar que tiene simetría impar, o lo que es lo mismo, simetría respecto al origen, ¿vale? Si no os habéis visto mi vídeo de teoría o mis ejercicios resueltos de simetría, expliqué ahí que simetría impar es simetría respecto al origen. Pero bueno, cuando dibuje esta función lo vamos a ver muy claro. Nos tenemos que ir quedando con todas estas cosas que estoy marcando en azul, este cuadrado, todo esto va a ser al final fundamental para esa representación gráfica de la función, ¿vale? Para ese cuadro de Picasso que voy a hacer con la función. El tercer paso, el tercer punto que tenemos que calcular para dibujar una función es los puntos de corte, ¿vale? Son los puntos de corte con los ejes, puntos de corte. Entonces, primero vamos a calcular, por ejemplo, los puntos de corte con el eje x o x, ¿vale? Porque si esto es nuestros ejes de simetría, este es el eje
Y este es el eje X, pues el origen es O o X. ¿Cuándo va a cortar la función, por ejemplo, aquí con el eje X? Cuando la Y valga 0. Entonces la condición para que corte con el eje X va a ser que la altura Y sea 0. Claro, si no hay altura, entonces es cuando corta con el eje X. Entonces, bueno, la Y es lo mismo que la f de x, ¿vale? F de x y y es lo mismo. Esto le podríamos llamar f de x, si queremos. Es la función. Eso es muy importante. Ojo, entonces, pues si y es 0, o sea, f de x es 0, entonces igualamos la función a 0. 0 entre x más 0 es igual a x entre 1 más x cuadrado, resolvemos esta función. Si esto es igual a 0, significa que el denominador es 0. Claro, el numerador me da igual lo que sea, aunque sea 6, 7, 8, no importa qué número sea, si el numerador es 0, esta función es 0. Claro, 0 entre un número es siempre 0. Por lo tanto, de aquí sacamos la conclusión de que x es igual a 0. Como la condición para el punto de corte con el eje de x será igual a 0, el punto de corte será el punto 0, 0, ¿vale? X igual a 0 y igual a 0. Que lógicamente va a ser el mismo punto de corte que con el eje Y, pero bueno, lo voy a hacer aquí pasito a paso para que lo veamos. ¿Cuándo corta la función con el eje Y? Con este eje de aquí. Pues va a cortar aquí, cuando la longitud de x sea 0, claro, porque estamos en el eje Y. Entonces, aquí la condición es que x sea igual a 0, por lo tanto, donde pone x en nuestra función, ponemos un 0. Pues 0 entre 1 más 0, 0 entre 1, que es 0. Por lo tanto, como ya habíamos visto aquí, era obvio, era lógico, el punto de corte con el eje Y también es el punto 0, 0. Claro, es el único punto en común que tienen los dos ejes. El punto 0, 0 es el punto común que tienen el eje Y y el eje X. Claro, estaba claro. Entonces, ya tenemos, bueno, el punto de corte. En verdad es solamente un punto de corte. 0, 0, 0, 0 es el mismo punto, ¿vale? Este es el punto de corte con los ejes. Punto corte con los ejes. Vale. Lo marco porque también lo vamos a necesitar para dibujar la función. A continuación tendremos que calcular las asíntotas. Entonces, ¿cómo calculamos las asíntotas? Bueno, aprovecho para poner aquí nada más la definición teórica de asíntotas. En primer lugar, de las horizontales, vamos a tener tres casos: ABC, horizontales, verticales y oblicuas. Entonces, ¿cómo calculamos las asíntotas horizontales? Calculamos el límite de la función cuando x tiende a infinito o a menos infinito, una de las dos, a más menos infinito. Si ese límite nos da un número real, que no sea infinito, infinito no es un número como tal, entonces podemos decir que esa función tiene una asíntota horizontal. Entonces, en este caso vamos a hacer el límite cuando x tiende a infinito de la función, pues el límite cuando x tiende a infinito de x entre 1 más x cuadrado. Yo no sé si sabéis calcular límites, lo voy a calcular aquí muy rápidamente. Dividimos todo entre x cuadrado, porque es la potencia mayor, siempre se divide entre la potencia mayor, x entre x cuadrado y 1 más, o sea, 1 entre x cuadrado más x cuadrado entre x cuadrado, ¿vale? La potencia mayor es x cuadrado, pues siempre se divide entre x cuadrado. Me queda 1 partido de x entre 1 partido de x cuadrado más 1, ¿vale? Y donde pone x ponemos infinito. Esto va a ser 1 entre infinito, que es 0. Y esto va a ser 1 entre infinito al cuadrado, que también es 0. Y esto va a ser 1. Entonces me va a quedar 0 entre 0 más 1, 0 entre 1, que es 0. Entonces me está quedando que este límite es 0. K es 0, es un número real. Claro, me acaba de quedar que cuando la función tienda a infinito por la derecha, es decir, tienda a más infinito, el límite va a ser 0, es decir, va a tender a cortar con el origen en infinito. Eso lo vamos a ver cuando dibuje la función. Lo voy a repetir, cuando esté dibujando la función lo voy a repetir para que quede claro eso que acabo de decir. Y hacemos exactamente lo mismo cuando x tiende a menos infinito. Es el límite de x partido de 1 más x cuadrado cuando tiende a menos infinito. Hacemos lo mismo, dividir entre la potencia mayor, y me va a quedar exactamente lo mismo. 1 entre menos infinito, que es 0, o menos 0 y 0 es lo mismo, me va a quedar 0, o menos 0, como queráis, entre 1 partido de menos infinito al cuadrado, que es 1 partido de infinito al cuadrado, y que es 0, más 1. O sea, me queda 0, 0 entre 1, que es 0. Por lo tanto, cuando x tiende a menos infinito, es decir, cuando nos vamos desde el origen hacia la izquierda muy lejos a menos infinito, la función va a tender a cortar al origen. Claro, su límite va a ser 0, es decir, la función va a tender a tener una altura nula, una altura 0, una y igual a 0.
Bueno, eso lo voy a dibujar luego y va a quedar mucho más claro. El siguiente paso, estoy siendo un poco pesado porque aparte de que yo soy pesado de nacimiento, me gusta repetir las cosas para que queden muy claras, ¿vale? Pero lo de nacimiento es un problema que lo llevo arrastrando desde la infancia. A continuación vamos a calcular el crecimiento y decrecimiento, lo que se llama monotonía de la función, ¿vale? Y vamos a calcular también los máximos y mínimos de la función. Vamos a ver cómo se hace esto. Esto se hace siempre de la misma forma. Hay que calcular la derivada de la función f' de x, pues la derivamos. ¿Cómo se deriva esta función? Pues será, como es un cociente, la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, más lo de arriba sin derivar por lo de abajo derivado, todo ello dividido entre lo de abajo al cuadrado, ¿vale? Esa es la regla de la cadena para una función de tipo cociente. Entonces, lo de arriba derivado es la derivada de x, que es 1, por lo de abajo sin derivar, que es 1 más x cuadrado, menos lo de arriba sin derivar, que es x, por lo de abajo derivado, que es 2x. Todo ello dividido entre 1 más x al cuadrado, que era el denominador, todo ello elevado al cuadrado. Y esto lo igualamos a 0. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, porque estamos estudiando la monotonía, cómo crece o cómo decrece esa función, dónde tiene sus máximos o sus mínimos. Igualando a 0 vamos a poder obtener el máximo y el mínimo, ya que por definición la derivada es la recta tangente de una función. Si tenemos esta función de aquí, la derivada es la recta tangente en cada punto a la función. Por ejemplo, la derivada en este punto será esta tangente, pero la derivada en este punto será esta tangente. Y lo estamos igualando a 0 para que la pendiente de la tangente sea 0, porque por definición la derivada de una función es la pendiente de la tangente. Entonces lo igualamos a 0 para que esta pendiente sea 0. ¿Cuándo es la pendiente de una función o sea, cuándo la pendiente de una recta es 0? Cuando es horizontal. Por lo tanto, la condición que estamos dando aquí, perdonad que no lo estáis viendo, la condición que estamos dando aquí es igualar la derivada a 0, significa que estamos intentando calcular aquel punto en el cual la tangente a esa función tiene pendiente 0. ¿Cuándo tiene pendiente 0? Cuando es horizontal. ¿Y por qué es horizontal? Pues o bien porque estamos en un máximo o porque estamos en un mínimo. Si estamos aquí no es horizontal, tendrá pendiente negativa. Si estamos aquí tendrá pendiente positiva. Si estamos en el mínimo, aquí tendrá pendiente nula. Por eso lo igualamos a 0, ¿vale? Para averiguar esos máximos y mínimos. Entonces, nada, si esta función es igual a 0, sabemos que el numerador tiene que ser 0, el denominador ya no pinta nada. Si lo de arriba es 0, el cociente es 0, entonces igualamos lo de arriba a 0, vamos a operar un poquito, 1 más x cuadrado menos 2x cuadrado tiene que ser igual a 0, por lo tanto 1 menos x cuadrado tiene que ser igual a 0 y por lo tanto x cuadrado tiene que ser igual a 1 y x tiene que ser igual a más menos raíz de 1, que es más menos 1, ¿vale? Estas son las dos soluciones. Entonces, en x igual a menos 1 y en x igual a más 1, sabremos que habrá dos puntos de inflexión, un máximo o un mínimo o lo que sea, que lo vamos a ver ahora. ¿Cómo se ve eso? Hacemos aquí nuestra recta mágica, como yo la llamo, se hace siempre, y ponemos los dos puntos críticos, que son el menos 1 y el más 1, y los ponemos así ordenados, ¿vale? Entonces, en la función derivada, que es esta de aquí, ¿vale? Bueno, podemos cambiar el numerador si queremos por 1 menos x cuadrado, que es lo mismo, o sea, todo esto aquí, si lo hemos operado, lo hemos simplificado un poquito, es 1 menos x cuadrado. Damos un valor menor que menos 1, ¿vale? Pues por ejemplo, menos 5. Pues menos 5 al cuadrado es 25, 1 menos 25 es menos 24, es negativo, y aquí abajo metemos menos 25 al cuadrado, que es 25, más 1, 26, al cuadrado, pues va a ser un número muy grande, va a quedar un número negativo entre un número positivo, me va a quedar negativo, ¿vale? Ese es el dominio, va a ser para calcular qué signo tiene la derivada cuando está a la izquierda de menos 1, ¿vale? Y claro, si tiene signo negativo significa que la pendiente es negativa y que estamos decreciendo, estaríamos en un intervalo así, decreciendo, ¿vale? Después, entre menos 1 y 1, damos un valor cualquiera al que queramos, por ejemplo, el valor 0, y sustituimos aquí, 1 menos 0 es 1, entre 1 más 0, que es 1, va a ser un número positivo, y de la misma manera, un valor mayor que 1, por ejemplo, el valor 5, 1 menos 5 al cuadrado, que es menos 24, va a ser negativo el resultado, eso lo comprobáis. Entonces significa que la función es decreciente en el intervalo desde menos infinito hasta menos 1, desde menos infinito hasta menos 1 decrece la función. Claro, su
su pendiente es negativa, o sea, la pendiente de la derivada es negativa, quiere decir que la recta tangente en ese punto en concreto, desde menos infinito hasta menos 1, en cualquier punto, va a tener pendiente negativa. Eso solo puede significar que la función está decreciendo. Después, desde menos 1 hasta más 1, la pendiente es positiva, por lo tanto la función crece, ¿vale? Desde menos 1 hasta 1, y después desde 1 hasta infinito, la pendiente es negativa, por lo tanto la función decrece. Entonces, si pasa de negativa a positiva en el punto menos 1 y de positiva a negativa en el punto más 1, significa que en el punto menos 1 hay un mínimo y en el punto más 1 hay un máximo. Claro, de donde pasa de decrecer a crecer es un mínimo local al menos, y de donde pasa de crecer a decrecer es un máximo local al menos. Entonces, ¿cómo averiguamos qué punto es el mínimo y qué punto es el máximo? Pues sabemos que la x tiene que ser menos 1, es el valor que hemos calculado aquí, y queremos ver la y. Para calcular la y lo tenemos que meter en la función original, en esta de aquí. Entonces metemos aquí el punto menos 1 entre 1 más menos 1 al cuadrado es menos 1 medio, por lo tanto el mínimo será menos 1, menos 1 medio, ¿vale? Y el máximo, pues sabemos que la x es más 1, porque es en el punto en el cual se anula la derivada, es decir, es en el punto en el cual sería este punto de aquí si la función fuese como esta. Es el punto en el cual la derivada, es decir, la pendiente de la tangente es nula y por lo tanto es horizontal. Y ese punto me ha salido que está en x igual a 1. Lo metemos en nuestra función original, 1 entre 1 más 1 es 1 medio, por lo tanto el máximo será más 1, más 1 medio, ¿vale? Ese va a ser el punto máximo. Y eso me lo cuadro, lo marco aquí en un cuadradito porque también lo vamos a necesitar para pintar la función. Entonces, ya estamos acabando, nos queda muy poquito. Lo último que nos queda es la curvatura de la función, calcular si es cóncava o convexa, y esto se hace con la segunda derivada. Entonces, tenemos que hacer f2' de x. Voy a pintar aquí f' de x para recordarla. ¿Cuál era la f' de x que habíamos pintado? Era 1 menos x cuadrado entre 1 más x cuadrado, todo ello al cuadrado, ¿vale? Ojo, no tenéis que complicaros y poner todo esto de aquí. Podéis poner 1 menos x cuadrado, simplificar y derivar eso, que es mucho más sencillo. Entonces, para calcular la curvatura, lo que se llama concavidad o convexidad de la función, y os enseñaré un truquito más adelante para memorizarlo, que sé que siempre eso se olvida. Para calcularlo tenemos que calcular la segunda derivada e igualarla a 0. Entonces vamos a hacer la segunda derivada, que será la derivada de esto, porque esto era ya primera derivada. ¿Cómo se deriva? Pues regla de la cadena para derivada de tipo cociente, derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar por lo de abajo derivado, todo ello dividido entre lo de abajo al cuadrado. Muy bien. Entonces f2' de x, regla de la cadena, será la derivada de lo de arriba, que es menos 2x, por lo de abajo sin derivar, que es 1 más x cuadrado al cuadrado, menos lo de arriba sin derivar, 1 menos x cuadrado, por lo de abajo derivada, que será 2 por 1 más x cuadrado por 2x, ¿vale? Esa es la derivada de lo de abajo, todo ello dividido entre lo de abajo, 1 más x cuadrado al cuadrado, todo ello al cuadrado, ¿vale? Esto es lo mismo que poner, esto de aquí abajo es lo mismo que poner 1 más x cuadrado a la cuarta. Claro, al cuadrado es lo mismo que poner a la cuarta. Este 2 pasa multiplicando aquí. Y esto lo tenemos que igualar a 0. Simplemente para despejar esta... O sea, para despejar esta variable x y resolver la ecuación, el numerador tiene que ser igual a 0, por lo mismo que he explicado antes. Pero para hacerlo un poquito más fácil, vamos a darnos cuenta que en este término de aquí tenemos 1 más x cuadrado, aquí tenemos 1 más x cuadrado y aquí tenemos 1 más x cuadrado, por lo tanto, un 1 más x al cuadrado lo podemos simplificar. Es decir, este 1 más x al cuadrado con este 1 más x al cuadrado y con este de aquí, que me va a quedar un cubo, se pueden simplificar, de tal manera que me queda que f2' de x es igual a menos 2x por 1 más x al cuadrado, ya sin el cuadrado porque se fue, menos 2 por 2 es 4 por x, menos 4x por 1 menos x al cuadrado. Y el 1 más x al cuadrado no lo pongo porque se ha ido. Todo ello dividido entre 1 más x al cuadrado, todo ello elevado al cubo. Y eso lo igualamos a 0. Y ahora ya sí, el numerador tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a operar el numerador, a simplificarlo un poco, menos 2x menos
2x cubo menos 4x más 4x cubo tiene que ser igual a 0. Vamos a juntar términos. 4x cubo menos 2x cubo es 2x cubo y menos 2x menos 4x es menos 6x, ¿vale? Entonces, esto tiene que ser igual a 0. Vamos a sacar factor común a la x. X por 2x cuadrado menos 6 es igual a 0. Por lo tanto, aquí tenemos dos posibilidades. Claro, si esto es un producto y es igual a 0, o bien la x es 0, o bien 2x cuadrado menos 6 es 0, una de dos. Entonces, esto ya es una solución, x igual a 0. Y la otra solución la despejamos de aquí. X cuadrado es igual a 6 entre 2, que es 3. Por lo tanto, x es igual a más menos raíz de 3, ¿vale? Y estas son las otras dos soluciones. Claro, en una ecuación de tercer grado tiene que tener tres soluciones, lógicamente. Entonces, nos volvemos a pintar nuestra recta mágica con las tres soluciones. Menos raíz de 3, 0 y más raíz de 3. Y damos en esta derivada, la podríamos escribir ya para que sea más sencilla, como x por 2x cuadrado menos 6, todo ello dividido entre 1 más x cuadrado al cubo. Para que me sea más fácil dar valores, tenemos que dar un valor menor que menos raíz de 3. Por ejemplo, menos 5. Pues aquí ponemos menos 5. Menos 5 al cuadrado es 25, por 2, 50, menos 6, 44, por menos 5 me va a quedar un número negativo, ¿vale? Y todo ello dividido entre un número positivo, porque menos 5 al cuadrado es 25, elevado al cubo es un número positivo. Entonces, esto me va a quedar negativo, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, esto es cóncavo. Luego os voy a enseñar un truco para recordar esto. Siempre que sea negativo, la función va a ser de tipo cóncavo. Después, entre menos raíz de 3 y 0, damos un valor cualquiera, por ejemplo, el valor menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, por 2 es 2, menos 6 es negativo, por menos 1 me va a quedar un número positivo dividido entre otro positivo, que va a ser positivo. Y esto va a ser convexo, luego os enseñaré un truco para recordarlo. Después de 0 a raíz de 3, por ejemplo, dando el valor 1, 2 por 1 es 2, menos 6 es negativo, por 1 es negativo, dividido entre positivo es negativo, me queda cóncavo y un número mayor que raíz de 3, por ejemplo el 5, 5 al cuadrado es 25, por 2 50, menos 6 44, por 5 me queda un número positivo, 44 por un número positivo es positivo, entre positivo, positivo, y es convexo. Vale, entonces, ¿cuál es el truquillo que os he dicho que me lo vais a agradecer toda vuestra vida porque no se os va a olvidar? Para saber si es cóncavo o convexo, vamos a dividir el cóncavo como una sonrisa triste, estamos tristes, ¿vale? Le ponemos carita. Y el convexo, una sonrisa feliz porque estamos muy contentos. Entonces, el convexo contiene la letra X, convexo, ¿vale? Tiene la letra X como el sexo. Perdonadme si lo estáis escuchando, niños, pero no es nada malo. Convexo como el sexo. Entonces, el sexo es algo bueno. Entonces, como el sexo es algo bueno, le ponemos la carita sonriente. Y el otro, pues es el cóncavo, que es la carita triste. Entonces, siempre que tengamos el positivo es carita sonriente, estamos contentos, entonces es convexo porque tiene sexo, ¿vale? Es un método, es una idiotez, en verdad, pero es un muy buen método para recordarlo, que a mí, desde que me lo inventé, nunca más se me ha olvidado, ¿vale? Bueno. Entonces, una vez tenemos la monotonía, podemos decir que de menos infinito a menos raíz de 3 va a ser cóncavo, y también de 0 a raíz de 3 va a ser cóncavo. Y después va a ser convexo de menos raíz de 3 a 0, y de raíz de 3 a infinito va a ser convexo también. ¿Y cuáles van a ser los puntos de inflexión en los cuales cambie de cóncavo a convexo, que se llaman así puntos de inflexión? Pues van a ser, pues un punto va a ser el menos raíz de 3, otro va a ser el raíz de 3 y otro va a ser el 0. Pero claro, tenemos que calcular, esto es solamente la componente X. Para calcular la componente Y tenemos que enchufarlo en nuestra ecuación inicial. Pues donde pone X ponemos el menos raíz de 3, me queda menos raíz de 3 entre 1 más menos raíz de 3 al cuadrado. A ver. Sí, menos raíz de 3 al cuadrado, eso es 3, ¿vale? 1 más 3 es 4, entonces me queda este punto de aquí. A ver dónde lo pinto. Este de aquí va a ser menos raíz de 3, menos raíz de 3 cuartos, ¿vale? Sí, a ver si lo he hecho bien, que lo he hecho de cabeza muy rápido. Menos raíz de 3 entre
sí, menos raíz de 3 cuartos, ¿vale? Perdonad que no estáis viendo nada. Menos raíz de 3 entre menos raíz de 3 cuartos. Y este de aquí va a ser el punto 0, 0, ¿vale? 0, 0 va a ser el otro punto de inflexión. Y el último punto de inflexión, raíz de 3 cuartos. Entonces, vamos a pintar ahora esta función ya para que, bueno, como resultado final, para que quede bien claro. Entonces, lo voy a pintar aquí muy grande. Espero que os haya servido mucho este ejercicio y que os vaya a servir ahora más cuando pinte la función y explique todo paso a paso. Fijaos qué grande, que no falte. Aquí está el eje y o f de x y aquí está la función. O sea, el eje x del cual es el eje en el cual varía mi variable x. Entonces, vamos a ir por pasos. En primer lugar, marcamos los puntos de corte. El punto de corte era 0, 0, pues va a cortar aquí, al origen. La función va a cortar al origen. Después, las asíntotas. Cuando x tiende a más infinito, la asíntota va a ser 0, ¿vale? Me salió aquí. Y cuando x tiende a menos infinito, la asíntota va a ser 0 también. En menos infinito y en infinito, en menos infinito y en infinito, la función va a tender a 0 y a 0, no va a tener altura. Vale, el punto de corte es el origen. Después, monotonía. Hemos calculado que hay un mínimo en menos 1 menos 1 medio, por lo tanto, le pintamos aquí en menos 1, menos 1, y aquí está menos 1 medio, en menos 1, menos 1 medio hay un mínimo, o sea que haya un mínimo quiere decir que va a ser de esta forma, así. Es el punto más bajo de la función. Y después en 1, 1 medio dijimos que había un máximo. Pues 1, 1 medio estará aquí. Esto es 1 medio. 1, 1 medio habrá un máximo aquí. Es el punto más alto de la función, aunque sea local. Después, el origen es un punto de corte. Por lo tanto ya vemos que la función va a ser así. Y bueno, en nuestros últimos cálculos de curvatura hemos podido llegar a la conclusión, bueno, era, en la monotonía dijimos que de menos infinito a menos 1 la función era creciente, es decir, de menos infinito a menos 1 era decreciente, como la asíntota horizontal tendía a 0, viene aquí desde 0 y es decreciente desde menos infinito hasta menos 1, así, decreciente. Después, desde menos 1 hasta 1 la función era creciente, es decir, así, y cortando al origen, que era el punto de corte, hasta 1 es creciente, y después desde 1, que esto es más 1, perdonad, desde 1 hasta infinito, la función es otra vez decreciente, como demostramos en la continuidad, en la monotonía, perdonad, y tiende en más infinito a 0, por eso vuelve a bajar hasta el origen. Vale, tenemos que analizar también la curvatura que hemos calculado, que hemos dicho, ya, bueno, no enseño la hoja porque es que no puedo enseñar las dos hojas a la vez, espero que lo hayáis apuntado. Hemos dicho que de menos infinito hasta menos raíz de 3, hasta menos raíz de 3 y raíz de 3 cuartos, la función era cóncava. Entonces, la función por aquí es cóncava, ¿hasta qué punto? Pues hasta el punto menos raíz de 3, que estará por aquí, y menos raíz de 3 menos raíz de 3 cuartos, ¿vale? Ese va a ser, pues, este punto de aquí. Y aquí ya cambia a convexa, se convierte en feliz, carita feliz, ¿veis? Dibujo aquí la carita feliz. Carita feliz, carita feliz, carita feliz, sigue carita feliz, y era, ojo, convexa hasta el punto 0, 0, es decir, es carita feliz hasta 0, 0. Después vuelve a ser cóncava desde el punto 0, 0, es decir, carita triste, muy poquito, ¿vale? Es muy poco curva. O sea, carita triste es esto, pues es muy poco curva, casi no se nota, pero sí que tiene curvatura cóncava, claro, no es una línea recta. Y eso lo tiene hasta el punto raíz de 3 cuartos, que estará, pues por aquí, por ejemplo. No, un poquito más que el máximo, claro. Raíz de 3 cuartos es más que 1, pues hasta por aquí. Y aquí ya, después de ser carita triste, porque es cóncavo, a partir del punto raíz de 3 cuartos hasta infinito, se vuelve a convertir en convexo. Ya es carita triste.
¿vale? Bueno, claro, os lo tenéis que volver a hacer este ejercicio vosotros por vuestra cuenta, hacedlo entero, dibujadlo con algún programa de ordenador, con MATLAB o con algún programa básico de representación de funciones, con el Excel mismamente, y veréis que todo esto que he dicho es verdad, que no me he inventado nada, no me gusta mentir y a nadie le gusta. Por favor, os pido, este ejercicio ha sido largo y doloroso, ha sido como una patada en el culo, pero por favor suscribíos, dadle a like, comentad, dadle a like, cread debate y transmitid la matemática. Chao.